Y el tema de esta mañana va a ser, ¿estás escuchando? Es una pregunta. ¿Estás escuchando? En 1 Samuel capítulo 3, que es la última clase en esta serie de enseñanzas que tenemos, y vamos a notar lo que dice la palabra del Señor. Uno de los problemas que tenemos que enfrentar es el siguiente: si estamos atraídos a la voz de Dios o estamos distraídos de la voz de Dios. Para la mayor parte de la gente están distraídos, no están atraídos a la voz del Señor. No porque no están capacitados, porque obviamente están capacitados y han nacido de nuevo, porque están llenos del Espíritu Santo, ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. El problema es que no hay un deseo, una voluntad, un anhelo. ¿Por qué? Porque alimentan más a la carne, alimentan más a los sentimientos, alimentan más a las emociones, alimentan más a sus propios pensamientos y su propia voluntad, y con razón no pueden escuchar la voz de Dios. El título aquí esta mañana en nuestra clase PS 240, escuchando expositivamente, es Si estás escuchando. En 1 Samuel capítulo 3, vamos a notar aquí que aquí encontramos que Samuel fue uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Y como mencioné anteriormente, no es coincidencia en su primera asignación de Dios que requeriera que aprendiera a escuchar la voz de Dios. Todos tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Estamos automáticamente capacitados para escuchar la voz de Dios, pero tenemos que aprender a escuchar la voz. Una criatura recién nacida que acaba de nacer tiene todas las capacidades, ¿no? Tiene todas las capacidades para funcionar como un ser humano, para ahora tener que aprender cómo funcionar como un ser humano. En 1 Samuel capítulo 3, de versículo 4 al 10, Samuel, que había sido confiado al cuidado de sacerdote Elí, ¿no? De Elí, estaba acostado una noche cuando el Señor le habló. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 4 dice que el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó, y el Señor volvió a llamar a Samuel, y Samuel se levantó y fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió: yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Versículo 7, y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó y fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí le dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y dice, y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó, como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Note aquí la pregunta con que yo comienzo la lección. No es una hermosa manera de responderle a Dios. Habla, porque tu siervo oye. Elí le enseñó a Samuel cómo escuchar a Dios, y si vamos a ser hombres y mujeres de Dios, ¿no? Hoy día debemos aprender cómo podemos escuchar lo que Dios nos está diciendo. Lo hacemos de varias maneras, analizaré brevemente aquí. Ahora, note bien, una criatura recién nacida, normalmente, que todos los 5 sentidos están funcionando muy bien, ¿no? No hay algo abnormal con la criatura, ya está capacitada para escuchar la voz de su madrecita, escuchar la voz de su padre, ver todo funcionar y escuchar todo lo que le rodea en su ambiente. Lo que necesita es aprender, distinguir y definir qué es lo que está escuchando.
Igual con el creyente que nace de nuevo, ¿no? Ya está capacitado. ¿Por qué? Porque ha nacido por el Espíritu de Dios. La pregunta es que, ¿por qué es que muchos creyentes, muchos cristianos nunca escuchan la voz de Dios? Bueno, rotundamente eso es una imposibilidad. Si tú realmente has nacido de nuevo y decir que yo no escucho la voz de Dios, alguien está mintiendo. ¿Dios está mintiendo o es que nunca hemos nacido de nuevo? El problema sí es que tenemos que ahora desarrollar, tenemos que crecer, tenemos que madurar y alguien nos tiene que entrenar y enseñar, igual como una criatura que tiene que aprender a escuchar la voz de su madrecita, de su papá, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, lo que pasa es que muchos de nosotros hemos nacido de nuevo como adultos, no como niños. Ahora, nacemos de nuevo como un niño, pero ya somos adultos. Y el problema es que dependemos más de nuestras propias habilidades, nuestra propia astucia, y dependemos más de nuestras propias experiencias, ¿no? Y comenzamos, como siempre, a razonar las cosas. Y nosotros tenemos ya un filtro dentro de nosotros, en cuanto nosotros analizamos lo que escuchamos, ¿ves? Y nosotros lo rechazamos o lo aceptamos a través de nuestras experiencias de la vida. Y el problema es que nosotros estamos dependiendo más de nosotros mismos que del Señor. Tenemos que pasar tiempos difíciles, experimentar cosas difíciles en la vida, golpes de la vida, malas experiencias para aprender cómo oír y escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente que nace de nuevo entra en una iglesia, rara vez son discipulados inmediatamente. Y hay varias razones por eso. Uno, la iglesia no está interesada en discipular, pero la verdad es que en muchas ocasiones es que el que viene a los pies de Cristo no se presta para ser discipulado. No se presta para ser discipulado. Lo repito, no se presta para ser discipulado. ¿Por qué? Porque tiene sus quehaceres, tiene un montón de cosas, otra cosa que tienen que hacer, hay otras prioridades en la vida, y etcétera, 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 y se convierte básicamente en un dominguero donde aparenta de ser lo que pretende de ser lo que no es, y lo que solamente llega el domingo para escuchar un sermoncito con los brazos cruzados, y nunca se presta para ser discipulado. ¿Por qué? Porque ya yo soy adulto, soy grande. ¿Qué me va a enseñar a mí? Y ese es un reto, un desafío en la iglesia. Esa es la realidad. Está contento que he nacido de nuevo y chévere, nada más, no necesito nada más. Pero sigue viviendo su vida igual, indiferente a la voz de Dios, porque nunca ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Algunas veces Dios tiene que permitir que tú tienes que traspasar una experiencia horrible, difícil, para que tú puedas mirar arriba y escuchar la voz de Dios. Y aún con esas experiencias, muchos se mantienen alejados de la voz de Dios. La pregunta es, ¿estás escuchando? Elí tuvo que hablarle con Samuel y Samuel tuvo que aprender a oír la voz de Dios. Él estaba escuchando, oí una voz, pero no pude distinguir de qué voz estaba oyendo. Es igual como nosotros hoy en día. No hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, la primera parte que queremos entrar es ser expectante, ¿no? Expectante, ¿no? La mayor parte de los creyentes, con todo lo que ellos no esperan oír la voz de Dios. No lo esperan. Y si ocurre es algo de casualidad. De casualidad. Dios me habló. Pues no había ninguna expectativa de parte de Dios de oír la voz de Dios. Yo espero cada día, en mi hogar, en mi casa, en mi departamento, que yo voy a escuchar la voz de mi esposa. Si no la escucho, algo está extraño. Yo espero que voy a oír la voz de ella. Yo no vivo solo. Y si estuviera viviendo solo, siendo un creyente, yo espero oír la voz de Dios. ¿Cómo? Yo tengo que estar presente con ella para escuchar su voz. Yo tengo que estar presente, ¿no?, en su palabra para escuchar su voz.
Si mira, mi cristianismo demanda que yo esté en un estado de expectativa, que yo voy a oír la voz de Dios. Para la mayor parte de la gente, ellos no esperan. Ellos han programado la voz de Dios. ¿Sabe cuándo? El domingo en el culto. El domingo. Y si ellos asisten a un estudio bíblico durante la semana, esos son los únicos 2 días, básicamente por 2 horas, que ellos han programado que van a escuchar la voz. Por el resto del tiempo, nada. Note bien, la primera parte, expectante, ¿no? Si vamos a escuchar a Dios, debemos acercarnos a Él con expectación. Debemos anticipar que Él nos habla. Note lo que dice en Jeremías capítulo 33, en versículo 3, ejemplifica este afán cuando cita a Dios y dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y poderosas que no sabes. ¿De qué vale y de qué sirve que voy a orar y no voy a escuchar una respuesta? No tiene sentido. No tiene sentido. Si estoy hablando con mi esposa, yo sé que ella me va a decir algo. Yo espero que va a abrir la boca, aparte otro sonido, ahí va palabra, va a traspasar sus labios y yo tengo que escuchar, yo tengo que oír. Mucha gente entra en un estado de oración, ¿no? Y es como, mire, a ver, si llamo a Juanita por el teléfono, ella contesta. Y le digo, hola hermana, me dice, hola hermano, y tengo una pregunta, le hago una pregunta, ¿cómo estás hoy día? Y antes que ella me responde, clic, pi, yo le cuelgo. ¿Tiene sentido eso? No tiene ningún sentido. ¿Y por qué le llamé a ella? Ella tiene que regresarme la llamada porque me colgaste. Bueno, eso no es lo que tú y yo hacemos todo el tiempo. Te lo voy a mostrar. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, estoy enfermo. Necesito, Señor, toque mi cuerpo, sáname. Señor, tengo una pregunta. ¿Por qué mi esposa es así? ¿Por qué mi esposa es así? ¿Por qué mis hijos son así? ¿Por qué esto me está pasando? En el nombre de Jesús. ¿No? ¿No es lo que hacemos? El momento que dice en el nombre de Jesús, amén, es ¿cierto, sí o no? Ahora, tú terminas de orar y tú vas a hacer otra cosa, ¿cierto? ¿Quién se siente ahí sentado calladito, meditando, esperando que el Señor le responda? La mayor parte nada, no lo hacen. Van y levantan, van a lavar ropa, van a cocinar, van a limpiar casa, van al trabajo, se montan en el bus. No es cierto. No es cierto que nosotros concluimos nuestras oraciones en el nombre de Jesús, amén, y seguimos. Y ahí está el Señor. Le llamo a la hermana Juana y ella está. Me hizo una pregunta y no me permitió contestar. Ese es el problema común entre nosotros como creyentes. Eso es precisamente lo que hacemos, porque hemos sido mal instruidos en la oración. Creemos que la oración es una sola vía, solamente hacer tu pedido y colgar con amén, pi, y que místicamente Dios me va a hablar en el camino. Ese es el problema, que hoy no invertimos tiempo en silencio a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estamos completamente distraídos en vez de estar atraídos, expectantes, con una expectativa que voy a escuchar la voz de Dios. Me recuerdo cuando los hijos eran pequeños, ¿no? El otro siglo, ¿no? Me recuerdo que eran pequeñitos. Y mi esposa iba a hacer lo que tenía y me dejaba con los niños. Ella le gustaba jugar, reír y tirar las cosas, ¿no? Y yo estaba con el oído, tan calladitos. Muy calladitos. So, yo tuve que aprender a escuchar el silencio. Iba por la casa buscándolo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque el silencio gritaba. ¿Comprende?
En varias ocasiones encontré a mi hijo dormido en el piso. La otra estaba en la tina tirando agua por toda parte, ¿entiendes? Y ella y sabía mantenerse en silencio para que no la agarraba, ¿entiendes? Ese es el problema. Tú y yo tenemos que estar dispuestos. Es que no le damos prioridad, no le damos tiempo al Señor. Vivimos vidas, ¿ves? Vidas controladas por esta cosa, el reloj. Todo está programado, ¿sí o no? Y tenemos a Dios programado. Ok, Dios, tiene 15 minutos que me contestes. Oh, qué lindos somos, ¿no? Qué lindos somos. No hay tiempo, no hay tiempo. Y la gente me dice que no hay tiempo. No, esa es una mentira, repito, es una mentira. No mira, la cinta no está estancada. Es una mentira. Todos nosotros tenemos lo mismo 24 horas al día. La pregunta es cómo vamos a programarnos, no a Él, para escuchar la voz de Dios. Otra vez, ¿estamos atraídos a la voz del Señor o estamos distraídos de la voz del Señor? ¿Qué es la voz más fuerte que domina nuestras vidas? Es el mundo, el trabajo, todas las cosas menos la voz de Dios. Por esa razón, primero cuando Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Nosotros somos expertos en clamar. Donde nos fracasa es esperar que Él responde. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y poderosas que no sabes. A lo largo de las Escrituras, ¿no? Tenemos la promesa que Dios nos hablará. Pero si nos acercamos a Él dudando de su capacidad para hablar, tendremos dificultades para escuchar. Creer expectantemente en las promesas de Dios es expresar fe sin la cual es imposible agradarle al Señor, ¿no? Todos debemos tener grandes expectativas cuando se trata de oír hablar de Jehová. Por esa razón Él dice en Hebreos en capítulo 11, en versículo 6, Él dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que Él se acerque a Dios y que crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Bueno, ¿sabe qué? Requiere fe oír la voz de Dios. Requiere fe. Requiere fe. Nosotros no tenemos ninguna fe para oír la voz de Dios. Y no sé lo que esperamos, una voz de las nubes o algo. No. Muchas veces Dios usa otra persona para hablarte. Él usa un sinfín de circunstancias en la vida para hablarnos. Note que la expectativa se basa en la fiabilidad. Cuando Elías se enfrentó a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera, ¿no? Lo hizo con audacia, con pantalones, ¿no? ¿Ves? Dice que pareciera rayar en la insolencia, ¿no? Después de burlarse de los falsos profetas que eran incapaces de hacer descender fuego del cielo para consumir el sacrificio preparado de bueyes, Elías tomó su turno. Ahora, para mí sí, él fue insolente en la forma como lo hizo. Pero él lo hizo con un propósito, ¿no? Fastidió la vida de 850 profetas, ¿no? En total. Se burló de ellos. Dice, casi puedes imaginar la sonrisa de suficiencia en su rostro mientras se preparaba para invocar invocar al Dios de Israel. Y sin embargo, antes de hacerlo, hizo que alguien vertiera 4 grandes cántaros de agua sobre la leña y los bueyes. Por si acaso le hizo empapar la leña con 4 cántaros más, y por si alguien pensaba que no estaba lo suficiente mojado, añadió otros 4 todavía, de modo que, mira lo que dice en Primera Reyes, capítulo 18, versículo 35, y él esperaba que Dios iba a responder. Dice, el agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua,
Él no tenía ninguna duda que Dios iba a responder. 4 veces mojarlo, 4 veces mojarlo, 4 veces mojarlo. 4 cántaros. Él quería asegurar. Él no tiene ninguna duda. Él esperaba que Dios iba a responder. ¿Cómo que eso sucede? Obviamente tuvo una experiencia de largo plazo en caminar con el Señor, donde él esperaba y Dios respondía. Ahí está el reto, el desafío nuestro, que nosotros no tenemos esas mismas expectativas y pensamos, bueno, en ese entonces, en ese tiempo, tú sabes, en el Antiguo Testamento las cosas eran diferentes y hoy es así. No, hombre, si Dios es eterno, Él transciende todos los tiempos, ¿cierto, sí o no? Él es el mismo ayer y hoy y siempre para siempre. Seguro que sí. Sabía que era Dios vivo, que el Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque ya había visto a Dios predecir y ejecutar la sequía. Él ya tenía esa experiencia. Él ya había sido testigo de su poder, obrando para devolver la vida a la viuda del hijo de Sarepta, ¿no? Él ya tenía esa experiencia. Había visto la provisión de Dios para ella a responder sobrenaturalmente el cuenco de harina y el fracaso de aceite. Él ya tenía experiencia que Dios estaba actuando. Dios era vivo y verdadero. Dios no era una estatua, un icono, un pedazo de metal, un porcelana que ahí está sentado. No, hombre, él sabía que Dios respondía porque su experiencia le había mostrado que Dios responde. Elías esperaba que Dios respondiera. ¿Por qué? Porque él había respondido fielmente en el pasado. Ahí está la clave. En el pasado, el Dios de Elías es también nuestro Dios y su confiabilidad no ha alterado ni un ápice. Mira, hace un tiempo atrás le dije a la iglesia, y porque es que somos perezosos, vagos. No hay como otra manera como decirlo. Mira, si tú te acostumbras a registrar, yo tengo unos cuadernos pequeños, un poquito más pequeños que la Biblia, y por años yo he escrito en ellos. Yo pongo mi petición en una página, mis inquietudes, mis preguntas con Dios, peticiones, bla, 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 bla. Esta página la dejo en blanco. Y cuando Dios me responde, yo pongo la respuesta aquí a la par. Y ahí lo dejo. Y puede ser una semana, puede ser un día, puede ser 3 años, puede ser 10 años después que me contesta. Y yo voy buscando y lo pongo ahí. Y dice, pero, que no tengo tiempo, que soy vago. Bueno, ese es el problema tuyo. Pero ¿sabe qué? Y de vez en cuando, ¿sabe lo que yo hago con mis cuadernos? Yo lo comienzo a leer de nuevo. Yo comienzo a leer. Y dije, wow, en 1984 tuve esta petición y el Señor me respondió. En el 85 me respondió, mira todo. Yo comienzo a leer todas las peticiones y a la mano izquierda comienzo a leer todas las respuestas. Yo tengo un historial larguísimo donde Él me ha contestado. Yo no camino debajo de ninguna sombra de duda. Porque me tengo que animar. ¿Sabe por qué me tengo que animar yo mismo? Porque no hay nadie en la iglesia que me va a animar. Pero, ¿cuántas ovejas en la iglesia animan al pastor? ¿Cuántas ovejas desaniman al pastor? ¿Me entiendes? Pero ponlo así. ¿Cuánta gente en tu vida te anima? Casi ninguna. ¿No? ¿Me entiendes? Pero ¿quién está dispuesto a animarte? ¿Me comprende? Ahora, Elías tenía una experiencia registrada en su corazón, en su memoria, ¿ves?
que Dios había hecho esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Él no entraba, ojalá que existe la posibilidad, Dios, que tú me vas a contestar si te sientes bien hoy día. No, él entraba él esperaba, era expectante que él iba a responder. Ahora, cuando tú hablas con la mayor parte de la gente de la iglesia, no caminan así, caminan con dudas. Exprimiendo las manos, sudando la gota, con lágrimas, Señor, no sé si me va a responder. Esa persona te está gritando que no tiene un oído para la voz del Señor y no espera porque no ha reconocido todo lo que Dios ha hecho en su vida en el pasado. Porque en el momento presente, el problema que está enfrentando en el momento es tan grande para ellos. Cuando tú vas desarrollando una actitud expectante del Señor, ¿sabe qué? No importa el tamaño del problema que tú tienes enfrente de ti, Dios es más grande. Es más grande. Pero yo sé, no tenemos tiempo hoy día. Vivimos vidas controladas por el reloj y muy agitados. La otra cosa que no hemos aprendido es nos encanta hablar, ¿no? Estamos más enamorados con nuestra propia voz que la voz del Señor. ¿No ha notado que tenemos una opinión para todo? Y sentimos que tenemos que decir algo. La segunda es calladamente. Calladamente. Mira lo que dice el salmista en Salmo 46. Calladamente. En Salmo 46, en versículo 10. Mira lo que dice el salmista. Dice, estad quietos. Estad quietos. Y saber que yo soy Dios. Estad quietos. Y saber que yo soy Dios. El silencio nos mata. Nos mata. ¿Por qué? Porque hemos nacido y hemos sido criados, ¿no? Donde nos acostumbraron con bulla. El silencio nos tiene nosotros, ¿ves? Completamente distraídos. ¿Ves? El silencio, ¿ves? Porque hemos sido criados con silencio. Hemos sido creados con mucha bulla, ¿no? Estamos distraídos y más bien la actitud que tenemos con el silencio es algo negativo, no positivo. Pero la Biblia dice siempre lo contrario. Él dice, está quietos y saber que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Esta parte nos cuesta. Yo tengo que escuchar un ruido, algo tiene que estar sucediendo. Yo puedo estar horas y horas en mi oficina y no escucho nada. Y otro tiempo yo tengo algo en el trasfondo. Porque estoy enfocado, ¿ves? El silencio nos mata a nosotros hoy día. Sí. Al decir, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Estad quietos. ¿A qué específicamente se refiere? ¿No? Exaltado seré yo, o seré de las naciones. Ya se sabe, ¿no? Se supone que debemos adorar, exaltar. Exaltado seré en la tierra, es la tierra de la humanidad. Pero esa palabra, estar quietos, tiene un sentido muy profundo. Bueno, primeramente es un término militar. Y en hebreo la palabra aquí que se utiliza para estar quietos, porque es una sola palabra en hebreo. En español requeremos dos palabras, ¿no? Y es una palabra, es un imperativo. Estar quieto es prestar atención exclusivamente. Prestar atención exclusivamente. Echar todo a un lado. ¿Entiendes? Olvídate todo, estar, ¿ves?
donde uno está prestando atención exclusivamente, está quieto. Pero no tenemos ese sentido en español. Tampoco no lo tenemos en inglés, pero en hebreo, cuando dice está quieto, es enfocarse en esa voz exclusivamente. Y eso cuesta. Te recuerdo cuando yo estaba hablando de los cachorros, las mascotas, ¿te recuerdas? Que estaba hablando sobre cómo entrenan los perritos, ¿te recuerdas eso? ¿Estaba hablando de eso? Y no importa toda la bulla, ellos están enfocados en la voz de su amo. ¿Me comprende? Este es el imperativo. Está quieto es que uno está enfocado, prestando atención exclusivamente, no importa lo que está pasando aquí. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque algo importante viene. Nunca he hablado con una persona y tú le hablas y te hace una pregunta, ¿no? Y tú le estás tratando de responder y te salen con pero yo pienso, yo siento, no, tú no entiendes. ¿Nunca he hablado con una persona así? Ahora, yo intento una vez, ok, ¿sabe qué? Aquí termino la plática, chao. Cuando está dispuesto a escucharme, hazme saber y me voy. Porque no importa lo que tú digas, la persona quiere enfocarse, sí, pero en mi opinión yo siento, yo pienso. No te están escuchando. Pero el lenguaje en el mundo natural, estar quieto, ellos lo determinan de otra forma, ¿no? Ven que la intranquilidad, la intransigencia, o sea, algo que no está en la profundidad de la Sagrada Escritura. Bueno, pero más allá, está quieto como nosotros, para nosotros es algo negativo. Es una reprensión. Uno, tú ves a un niño y dices, está quieto, ¿no? ¿Cómo lo toma? Típicamente es una situación negativa, ¿no? ¿Entiendes? Pero en hebreo no es algo positivo. En otra palabra, la relación con Dios no es pasiva, es agresiva, activa. Y tú tienes que aprender cómo oír, escuchar la voz del Señor. La voz del Señor. Hay una gran película de la Segunda Guerra Mundial donde estos soldados de Polonia habían sido capturados por los alemanes y ellos por ley tenían que estar bien calladitos en sus celdas, ¿no? Y ellos aprendieron en silencio. Y ellos aprendieron, y ellos podían decir todos los ruidos que escuchaban, todos, pero en silencio. Y ellos aprendieron, ¿ves? Con el tiempo, ¿ves? A escuchar cuando el guardia entraba y caminaba y ya conocía sus pasos. Sabía cada vez que, ¿ves? El tacón tocaba y sabía a qué soldado le pertenecía, a qué guardia. Sabía, y ellos comenzaron a escuchar y pudieron contar exactamente cuántos pasos donde estaba un ganchito y colgaban las llaves. Y sabía cuando iba a salir, cuando entraba y en silencio, ¿no? Sabía ya, habían predeterminado cuánto tiempo iba a tomar cuando salía y entraba, no tenía reloj, no tenía nada, ¿no? Pero había otros que se estaban contando, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ves? Y era el reloj, ¿no? Y este señor se convertía en reloj, ¿no? Y así lo nombraron, oye, el reloj, ven. Y ellos podían contar, y cuántas veces daba vuelta la llave. Y cuando el candado, ellos podían escuchar cuando trancaba, no trancaba, y se notaron algo, que muchas veces por el descuido del guardia, ¿no? Él no nos llegaba la tercera vez.
Y muchas veces solamente echaba la llave y ellos esperando. Y esperando. Y notaba que dejaba la llave dentro de la chapa, pero no se había dado vuelta. Ellos aprendieron a oír positivamente y le decían, es Habak, que quiere decir la palabra está quieto en hebreo. Le decía a todos los que lo presionaban, Habak. Y escuchaban y escuchaban. Después de 4 meses y pico, ¿no? Encerrados, ellos ya tenían todo el ritmo. Y lograron con la llave a salir y se escaparon. El título de esa película es Está quieto. Está quieto. Nosotros nos cuesta el silencio. Nos mata el silencio y no nos damos cuenta que nos estamos matando. Oímos la voz de todo mundo, de todo el mundo, menos la voz del Señor. Mira, si vamos a escuchar a Dios, si es que vamos a hacerlo, debemos estar callados y dejar que Él hable. Muchos de nosotros cuando oramos simplemente leemos una lista de peticiones, nos levantamos y nos vamos. En lugar de escuchar a Dios, solo le informamos de nuestras peticiones. Pregunta, ¿cómo puede Dios hablarnos si no nos tomamos el tiempo para escuchar? La quietud es esencial para escuchar. Si estamos demasiado ocupados para escuchar, no escucharemos. Si pasamos noche tras noche viendo televisión y luego tratamos de escuchar, encontraremos nuestras mentes atascadas con interferencias carnales. Se necesita tiempo y tranquilidad para prepararse para escuchar a Dios. En Salmo 62, versículo 5 dice lo siguiente. Dice, alma mía, espera en silencio. Solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios. Dile eso a la iglesia y te reprende. Ellos no pueden soportarlo. ¿Por qué? Porque nunca fueron criados con disciplina. Y nosotros, es increíble. ¿Qué es lo que pasa la primera vez que van los niños al jardín? Es una bulla, todo el mundo gritando. Y la maestra tiene que enseñarles a aplacar la cosa. Porque eso no existe en casa. Tiene que enseñarles. Porque nosotros queremos entretener a nuestros hijos, típicamente hoy en día con la televisión. No les disciplinamos, no les enseñamos, lo tenemos tan distraídos. Y cuántas veces la madrecita le está gritando al hijo y él está enfocado en la televisión, en el programa con caricaturas. Y le tiene que gritar. Bueno, ¿quién tiene la culpa? La madre. Así lo entrenaste. Y te molesta porque está completamente distraído y no está atraído a la voz suya, pero está distraído de su voz. Eso es lo que sucede con nosotros en el mundo. Y para muchos de nosotros que somos ya adultos y entramos y nacemos de nuevo, tenemos tremendas luchas en oír la voz de Dios. Porque ya estamos formados, ya somos adultos. Llegamos con nuestras costumbres, nuestras mañas, nuestros hábitos, etcétera, 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 ¿no? Es por eso, por lo que tantas personas a lo largo de los siglos han buscado reclusión en los desiertos, montañas, ¿no? Y monasterios. Y la gente, voy a la montaña. Tú no tienes que ir a la montaña, pero ¿por qué tienes que ir? Porque ellos tienen que compensar, por sus malos hábitos, ¿no? Allí el ruido de la civilización se desvanece y la voz de Dios no tiene tanta competencia. Hay mucha competencia. ¿Cuánta gente viene a la iglesia, se sienten y en su cabeza hay argumentos, discusiones, preguntas? Están renovando una plática, una conversación que tuvo con otra persona, un montón de cosas. Están sentados con los brazos cruzando,
cruzados, ahí están, pero su mente está en otra parte. Y nunca oyen la voz del Señor. Ahora eso es lo que pasa dentro de la iglesia. Imagínense afuera de la iglesia. Tal silencio, sin embargo, se puede encontrar en la tranquilidad de un sofá de la sala de estar a altas horas de la noche o en la mesa de la cocina temprano en la mañana. El lugar no es importante. La escala de decibelios es: la voz de Dios está quieta y silenciosa y fácilmente se entierra bajo una avalancha de clamor. La otra cosa con que tenemos que escuchar es paciencia, pacientemente, ¿no? Esta es la tercera. Dios no nos dirá algunas cosas instantáneamente. Escucharemos algunas revelaciones especiales solo después de haber esperado una temporada de tiempo. Hoy no tenemos tiempo. Todo es en este momento, porque vivimos en un mundo instantáneo, ¿no? Computadoras, teléfono, todo es instantáneo. Y sin saberlo hemos sido malcriados. Y creemos que Dios debe funcionar así. Dios no funciona así. Lo que nosotros tenemos es mucha información y muy poca transformación. Mira, una de las razones es simplemente que no siempre estamos listos. Debido a eso, Dios a veces retiene información hasta que estemos preparados para escuchar. Debemos estar dispuestos a escucharlo con paciencia, porque estos tiempos pueden alargar y estirar nuestra fe. Él ha prometido hablar a nuestros corazones para que podamos esperar en lo que lo haga. Pero no está obligado a decirnos todo lo que queremos saber en el momento en que deseamos la información. Dios no está obligado. Él no está obligado. Interesante, a mí me fascinan las ovejas. Vienen a hablar conmigo y me dicen: necesito saber en este momento, dígame. Y yo me quedo mirando. ¡Wow! Yo a propósito te dejo. Tú no puedes obligar. ¿Y cuántas veces he hablado con una persona, le digo lo que quieren oír o lo que necesitan oír y todavía no te escuchan? ¿Por qué? Porque no estaban preparados, no estaban. Mira, para ellos es solamente ruido que sale, ¿no?, de la boca de otra persona, y es solamente ruido, pero no te están escuchando. No te están escuchando. Me recuerdo. Tuvimos en Guatemala una vez, y había una señora necesitada, ¿no? Y habíamos estado en un culto, estaba predicando y terminé, y ella estaba afuera, crucé la calle. Estaba mendigando, necesitada, desesperada. Y yo la vi de cruzar la calle. Crucé la calle con ella. Fui directamente con ella a hablarle a ella, porque estaba llorando y la gente pasaban como nada. Y resulta que ella estaba muy necesitada. Allá el dinero son quetzales, aquí son soles, allá son quetzales, ¿no? Y le dije: mira, señora, y ella necesitaba dinero. Y le estoy tratando de darle el dinero. Pero ella me agarra: no me estás escuchando, no me entiendes. Y yo la estoy mirando. Y le quería, pero no escuchaba nada de lo que le estaba diciendo. Ella quería desbordar todo lo que tenía adentro, ¿entiendes? Y no quería, y no estaba prestado, no se prestaba para escuchar. Mira, aquí está, te voy a ayudar. Así no somos muchas veces. Nunca he visto en las películas una escena así, ¿entiendes? Y alguien está, tú sabes, en pánico, y de repente, ¿qué pasa? Alguien viene y le da una bofetada y lo sacuda, ¿no? Y, así somos muchas veces con Dios. Y Dios sabe, ok, no porque no estás capacitado para oír,
Es que no, mira, tú puedes tener mucha habilidad, pero si no tienes disponibilidad, ¿de qué me sirve tu habilidad? Somos hábiles para oír, escuchar, pero no estamos dispuestos. So Dios dice, voy a esperar. Tú sabes que mucho de nuestro sufrimiento, y yo sé que nosotros, por favor, no me va a malentender. Yo no estoy aquí para defender el diablo. ¿Okay? Pero nosotros le echamos la culpa al diablo para todo, ¿no? Es que tú no estás escuchando, no se estás escuchando, no estás escuchando. Habla con una persona y ellos están con pero. Ok, aquí termina la plática. Ahí los tengo que dejar. Porque no están escuchando. No importa el consejo que uno comparte con ellos, van a hacer lo que van a hacer. Y luego, pastor, no sabe lo que me pasó. Me imagino, deja ver, tal cosa, y no te dije. Sí, no, pero. Ok. Todavía no están dispuestos. Ok. En ese caso, no, te tengo que compartir. No, tú no tienes que compartir nada conmigo. Lo que tú vas a compartir es su justificación en vez de su arrepentimiento. Y lo tienes que dejar. Dios hace eso con nosotros. Mira, debemos estar dispuestos a escucharlo con paciencia. ¿Por qué? Porque estos tiempos pueden halagar, estirar nuestra fe. Él ha prometido hablar a nuestros corazones para que podamos esperar que lo haga. Pero no está obligado a decirnos todo lo que queremos saber en el momento en que deseamos la información. Nos gustaría decir, Señor, aquí está mi orden de hoy. Por favor, dame una respuesta antes de que me levante de mis rodillas. Ah, qué lindos somos, ¿no? Qué lindos somos, ¿no? Pueden pasar semanas antes de que Dios hable de esto. No porque lo haya olvidado. No. Sino porque el proceso de espera. No estoy dispuesto. No estoy escuchando. Mi corazón no está dispuesto a oír la verdad. Yo todavía estoy razonando las cosas en mi cabeza. Él está cambiando y preparándonos para escuchar su mensaje que tal vez no hubiéramos recibido si Él hubiera hablado instantáneamente. La otra cosa es lo contrario, activamente. Miren lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 3, en versículo 16. Para escuchar, ¿no? Debemos esperar activamente y meditar en su palabra. Otra vez, no hay tiempo. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Si solo conocemos la palabra selectivamente y nos detenemos en un tema favorito, en particular, no buscamos todo el consejo de Dios. Por eso me fastidia a mí cuando la gente dice, bueno, ¿sabe? Mi libro favorito es los Salmos. Ok. ¿Lee otro libro? No. Bueno, en su servicio fúnebre. No, en Salmo 23. Pero mire, es que estamos estancados en una sección de la Biblia que nos encanta y selectivamente solamente se escucha una voz en un contexto. Y no estamos escuchando la totalidad del consejo de Dios. Y eso causa problemas en nosotros. Porque luego, mira, Dios nunca se contradice. El problema es que tenemos que entender el contexto en que Dios está hablando. Mira, la forma en que nos hacemos ricos y rebosantes de la verdad de la palabra es meditar en las escrituras, plural. Buscarlas, dirigirlas, ¿no? Digerirlas y aplicarlas a nuestros corazones.
enfrentada a una de las decisiones más difíciles de mi vida, le pedí a Dios que hablara a mi corazón temeroso y dubitativo. Estaba leyendo capítulo 41 del libro de Isaías. Cuando llegué a la última parte del versículo 9, fue como si Dios dijera, mira lo que dice aquí y le quiero mostrar. En versículo 9, por favor, dice en Isaías 41, tú a quien tomé, mira bien, a quien tomé de los confines de la tierra. ¿No? Es como si ahora él dijera, hey, tú eres mi siervo. Tú eres mi siervo. Yo te he escogido y no te he desechado. No desmayes porque yo soy vuestro Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra y mi diestra justa. No. Hubo momentos que yo te pregunté, Señor, ¿me llamaste o no me llamaste?